Dios te bendiga, bienvenidos esta noche. Es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Será de bendición la palabra de Dios el día de hoy para nosotros y espero que tu corazón esté preparado, la tierra de tu corazón esté dispuesta a recibir la semilla de verdad, esta luz que Dios va a traer a nuestra vida. ¿Para qué? Para seguir caminando, para seguir avanzando en el camino del Señor. Bendito sea Jesucristo. Te invito a que abras la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 33. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Gracias, Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? De Pedro. Vemos que aquí Pedro tenía autoconfianza en sí mismo. Este es el primer paso, hermano. Este es el primer paso que Pedro empezó a tener para empezar a negar al Señor Jesucristo. Confianza en sus propias fuerzas, confianza en su conocimiento, confianza en su propio corazón. Pero tú y yo sabemos que sin el Señor nada podemos hacer. Tú y yo sabemos que necesitamos del Señor Jesucristo en nuestra vida. Pedro debía de entender y escuchar y creer la palabra que Jesús le estaba hablando a su vida. Bendito sea su santo nombre. Pero Pedro estaba tan confiado en sí mismo que dijo: yo nunca, Señor Dios, te voy a negar. Por tanto, voy a ir contigo, Señor Dios, hasta la muerte, no solamente a la cárcel. Voy a ir a la muerte contigo, voy a morir contigo. Confianza, wow. Autoconfianza, muchísima. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, tenemos autoconfianza en nosotros mismos que vamos a poder hacerlo? Sí, no te estoy diciendo que a lo mejor no puedas, pero ¿terminarás la carrera? ¿Terminarás lo que te estás proponiendo? Sin el Señor nada podéis hacer. Bendito sea su santo nombre. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Creador. Pon tu confianza en las promesas de la palabra de Dios. No en lo que sabemos, sino en lo que ha sido sembrado en nuestra vida. Bendito su nombre. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies, Señor Dios, tu palabra, y lumbrera mi caminar, alumbrará mi camino. Bendito sea su santo nombre. Me guiarás por senda de justicia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Y Pedro se había olvidado de ello. Estaba confiando ahora en sí mismo. Bendito sea su santo nombre. Dice Proverbios 28, versículo 26. El que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. Y Pedro estaba caminando ¿en qué? En su propio corazón. Estaba confiando en su propio corazón. Bendito sea su santo nombre. Por tanto, se volvió necio. Sí voy a poder, voy a ir contigo hasta la muerte, Señor. Claro que sí puedo. No solamente la cárcel, sino la muerte, Señor. Estaba confiando en su corazón. No estaba confiando en la palabra de Dios. No estaba confiando en lo que el Señor Jesús les estaba hablando, sino en su propio corazón. Bendito sea su santo nombre. Vamos a igual Lucas capítulo 22, pero vamos a leer el versículo 54. Dice su palabra así: y pretendiéndole, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Dice que Pedro, ¿qué? Le seguía de lejos. Y estamos hablando de aquí que el punto número 2 sería el temor del hombre.
Ahora en la ocasión para Pedro de ir con él a la cárcel, pero sus pies se vinieron atrapados en el lazo que es siempre el temor del hombre. Ahora Pedro, ese hombre que tenía autoconfianza en sí mismo, se convirtió en un hombre lleno de temor. ¿Dónde quedó la autoconfianza? Se convirtió en temor, se convirtió en miedo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las acciones hablan más que las propias palabras. Pedro estaba hablando de más. ¿Por qué? Porque si tú lees esta historia, no tenían nada que ver con sus palabras. Dice que le seguía de lejos. Si él, versículos atrás, estaba hablando que iba a ir con el Señor hasta la muerte y a la cárcel, y en unos versículos adelante ahora me está diciendo que Pedro dice, le seguía de lejos. ¿Qué pasó? Miedo, temor. Yo de lejos te sigo, Señor. Bendito sea su santo nombre. Hermano, cuando nuestro corazón se empieza a llenar de temor y de miedo, no temor a Jehová, sino miedo, empezamos a alejarnos de las cosas de Dios. Empezamos a ver al Señor Jesús lejos de nosotros. Empezamos a ver la palabra de Dios muy alejada de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no la leemos, ya no oramos, ya no ayunamos. ¿Qué está pasando ahí? Estamos siguiendo a Jesús de lejos. Yo oro en mi casa. Yo sí leo. Sí, hermano, pero ¿lo haces continuamente? ¿Te alimentas del Señor? ¿Oras por los alimentos en tu trabajo, en la calle? ¿Das testimonio de la palabra de Dios? Bendito sea su santo nombre. Autoconfianza de Pedro se convirtió ¿en qué? Se convirtió en temor. En ese temor del hombre que siempre nos impide seguir adelante. Un temor que siempre, hermano, se pone enfrente de nosotros y dice, no lo hagas. No tienes la capacidad de hacerlo. Vas a fallar. No vas a llegar lejos. Y sabes, muchas veces tú y yo lo escuchamos. Escuchamos estas palabras, escuchamos estos comentarios y nuestro corazón se empieza a llenar de miedo y temor. Y dicen, sí es cierto, no lo voy a lograr. Pedro empezó a seguir al Señor de lejos. Bendito sea su santo nombre. Ahora, seguir de lejos llevará de cierto a juntarse con los impíos y a juntarse con ellos en su impío regocijo. Y para esto vamos a leer el versículo 55. Lucas 22, versículo 55. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también ¿quién? Pedro entre ellos. Punto número 3. En compañía de los escarnecedores. Pedro se sentó entre los escarnecedores. Bendito su santo nombre. Por medio de la influencia de Juan, se le permitió a Pedro la entrada al patio abierto, pero se juntó con los escarnecedores, se calentó al fuego de los enemigos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No fue a seguir al Señor, no fue a pedirle perdón al Señor Jesús, sino que se sentó entre los escarnecedores a escuchar las palabras de ellos, a escuchar lo que hablaban de Jesús, a ver cómo lo estaban lastimando y golpeando. Y no dijo absolutamente nada. No defendió la ley, no defendió la verdad, no fue escudero de Jesucristo. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos pasa la misma situación? Nos ponemos en medio de esta gente escarnecedora que habla de los hermanos, que habla de tu hermano espiritual, y tú muchas veces guardas silencio. No defiendes la verdad.
no defiendes la palabra de Dios que hay en su corazón. Al contrario. Y tú puedes decir, hermano, pues es que no hablo yo tampoco. Yo no hablo, yo los dejo, yo los escucho, pero yo no hablo mal de él. Pero tampoco haces nada para ser escudero. No a lo mejor de tu hermano, pero de la palabra de Dios, de la verdad que hay en su corazón, porque esos escarnecedores, hermano, con los cuales Pedro se sentó, estaban, hermano, pisoteando la verdad. Habían rechazado la luz en ese momento. Y Pedro no fue escudero de Jesucristo. Bendito su santo nombre. ¿Cuántas veces, hermano, a ti y a mí el Señor nos lleva a esa situación? ¿Para qué? Para ser escuderos de la verdad, para ser escuderos del Señor, para ser escuderos de la luz. Bendito sea su santo nombre. Y solamente nos quedamos callados. Guardamos silencio. Bendito su santo nombre. Pero el Señor quiere llevarte a que seas escudero de la palabra del Señor. Bendito su santo nombre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a leer Lucas 22, versículos 56 al 60. Dice su palabra de esta manera. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo, y con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Bendito su santo nombre. Punto número 4. La negación. Pero Pedro le negó, diciendo, no lo conozco. Yo no lo conozco. Pero tú andabas con ellos. Yo no lo conozco. Pero tú hablas igual que ellos. Yo no lo conozco. Y en ello 3 ocasiones lo negó, como lo había anunciado el Señor Jesús. El fruto de la autoconfianza es la negación de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy confiando en mis propias fuerzas. Estoy confiando en lo que yo sé y no estoy confiando en el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Pedro confió en sí mismo. ¿Cómo empezó? Hablando, Señor, voy a ir contigo a la cárcel. Mira, no solamente a la cárcel, voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Y qué crees? Empezó a negar al Señor Jesús desde ese momento. Porque aún Jesús le había dicho, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Señor, no lo voy a hacer. Voy a ir contigo hasta la muerte. Ya estaba negando la palabra del Señor. Ya estaba negando la luz. Bendito su nombre. Y estaba confiando en su propio razonamiento carnal. Bendito el nombre de Jesucristo. Cuidémonos de no echar piedras. Porque podemos decir, Pedro, Pedro se pasa. Yo no voy a cometer lo mismo que a Pedro. ¿Seguro? ¿Cuántas veces has negado al Señor? ¿Cuántas veces? Tú probablemente dirás, yo no lo he negado, pero tampoco has sido un escudero de la verdad. Tampoco, hermano, has defendido la verdad. Tampoco has reflejado la luz hacia la gente, hacia tus amigos, hacia tu familia, hacia tus vecinos, en tu trabajo, en el lugar que te mueves. ¿Has reflejado la luz? ¿Sabes?
Estamos confiando en nuestros propios medios y no en los del Señor Jesucristo. Pedro no confió en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él le dijo, vas a negarme. Y Pedro no confió y dijo, no es cierto, Señor, no te voy a negar. Voy a ir contigo hasta la muerte. Bendito sea su santo nombre. Y luego vino su arrepentimiento. Punto número 5. Arrepentimiento. Vamos a leer el versículo número Lucas 22, versículo 62. Dice la palabra de Dios así. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Bendito su santo nombre. Saliendo fuera, ¿qué? Pedro lloró amargamente. Ahora el Señor Jesucristo, a ser llevado desde la estancia del juicio hacia el cuerpo de guardia a través del patio abierto, dice que lanzó una mirada tan escudriñadora que tocó el alma, tocó el espíritu de Pedro. Despertó en su memoria que estaba pecando. Despertó en su corazón que estaba negando al Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Y dice que sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas de tristeza, lágrimas de amargura. Bendito su nombre, lágrimas de dolor. Y empezó a llorar amargamente. Bendito sea su santo nombre. Lágrimas de arrepentimiento. ¿Pero qué pasó? Una mirada de Cristo, hermano, una mirada de Jesús es suficiente para hacer el profundo mar del pasado entrega a sus muertos. Pedro se acordó por esa mirada que el Señor le hizo. Pedro se acordó en una memoria despertada. Será una bendición o será una maldición, según sea nuestra relación personal con Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Hermano, ¿en qué camino vamos? ¿Vamos escalando a la montaña, arrepintiéndonos y agradando al Señor? ¿O vamos en descenso como Pedro, que llegó al punto de que su propia autoconfianza lo llevó a negar al Señor Jesús? Nuestra autoconfianza puede ayudarnos un tiempo, pero no vamos a llegar lejos. Pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, si pones tus fuerzas en el Señor, si pones tu vida en el Señor Jesucristo, bendito su nombre, llegarás lejos. El Señor te va a llevar lejos. El Señor, hermano, te va a llevar lejos. Bendito sea su santo nombre. Mira, ya para terminar, recordemos un poco de Adán y de Eva. ¿Qué necesidad tenía Adán en el huerto? Ni una. Tenía todo. Vivía un ámbito hermoso. ¿Qué necesidad tenía o tenían de pecar y de ser desobedientes? Ni una. Tenían todo, pero se confiaron en ellos mismos. Se confiaron que nada iba a pasar, pero desobedecieron al Señor. Pasó lo mismo con Pedro. Señor, voy a ir contigo hasta la muerte. No, Pedro, me vas a negar. No, Señor, no te voy a negar. Voy a ir contigo hasta la muerte. Se confió que nada iba a pasar, que todo iba a estar bien. Hermano, cuando el Señor te hable, cuando el Señor te habla a través de una predicación, cuando el Señor te habla a través de una alabanza, cuando el Señor te habla en la oración, arrepiéntete. Vea un arrepentimiento sincero con el Señor. Cuando hay un arrepentimiento sincero, hay un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio.
Bendito sea su santo nombre. Te invito a que inclines tu rostro en este momento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar delante de ti en esta noche. Padre, que esta palabra que ha sido depositada en el corazón de mis hermanos pueda dar fruto en gran manera. Señor, llévanos a ese arrepentimiento cada día, pero no a confiarnos a nosotros mismos, no a confiar, Señor Dios, en nuestras fuerzas, sino a confiar en tus fuerzas, a confiar en tu palabra, a confiar, Señor, en ti, Padre, por amor a tu santo nombre. Gracias te damos, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. No te olvides de compartir este devocional. Compártelo en este momento. Compártelo con tus amigos. Compártelo con alguien que tú sepas que lo necesita. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escucharte hablar, Jesús, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Dios te bendiga. Hasta luego.